A ver, chicos, lo que os voy a decir ahora os va a sorprender. Los muertos hablan. Qué susto. ¿Hablan? Sí, hablan. Pero no como hablamos nosotros. No como hablan los vivos. No con palabras. Ellos tienen su propio lenguaje, pero solo unos pocos saben interpretarlo. Informe del Instituto de Medicina Legal. La víctima presenta traumatismos craneales de naturaleza no mortal. Causa de la muerte, asfixia por oclusión de los orificios respiratorios. Se certifica que el óbito se produce entre los 10 y 12 días previos al levantamiento. Más o menos así es como un cadáver cuenta su historia. Los médicos forenses tienen que estar atentos porque no es fácil quedarse con todo. Pegan la oreja, y la vista, y las manos, y la ciencia. Las autopsias pueden encontrar fibras de ropa en la boca del cuerpo, ADN debajo de las uñas, un diminuto pelo escondido en cualquier parte. Pero todo esto después hay que interpretarlo, hay que saber leerlo. Un error puede mandar a la cárcel a un inocente y dejar en la calle al verdadero culpable. Lo sabe bien nuestro siguiente invitado. Es uno de los médicos forenses más prestigiosos de nuestro país, catedrático de medicina legal, ha trabajado en los crímenes más complicados y viene a compartir con nosotros lo que cuentan los muertos, luces y sombras de la medicina legal, que es su libro. Luis Frontela. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Buenos días. ¿Y qué le cuentan los muertos a usted? Pues mucho. Cuentan primero cuando fue asesinado, por ejemplo, o cuando murió, cómo murió, qué pasó, cuáles son las distintas fases por las que pasó hasta llegar a la muerte, qué indicios ha dejado el criminal en su cuerpo. Muchos aspectos cuentan. El libro habla de casos judiciales reales en los que ha trabajado, pero ha cambiado algunos nombres. ¿Por qué? Pues para respetar la confidencialidad de datos solamente se han cambiado los datos del protagonista principal. Los demás hechos son totalmente reales, se ajustan 100% a la realidad. Hay casos en los que el crimen iba en una dirección, al final cambia totalmente después de realizar una segunda autopsia, ¿no? Sí, bueno, eso no sería extraño. Lo que para mí es desgarrador que haya personas cumpliendo prisión desde hace muchos años sabiendo que no ha cometido ningún crimen. Eso es desgarrador. Y estas personas que escriben a uno desesperados, en el límite algunos del suicidio, eso vuelca el corazón para provocar que se perfeccione totalmente, se especialice la medicina legal y se evite condenas de inocentes. Pero hay muchos casos de esos. Bueno, yo hablo de lo que he percibido, de lo que he visto y de lo que he vivido. Y eso supongo que es la punta del iceberg. ¿Existe el crimen perfecto o es la autopsia la que puede ser imperfecta? Desde luego yo creo que no hay ningún crimen perfecto. Lo que hay es una imperfección en la investigación o, digamos, un retraso en la puesta al día de la ciencia. Y, por ejemplo, no todo el mundo tiene por qué saberlo. Para que esa segunda autopsia se pueda hacer de forma efectiva, cuando entierran al cadáver no se le puede cambiar de ropa. Sí, claro, se le puede cambiar de ropa, pero hay algo muchas veces mucho más lamentable. Es cuando se hace una autopsia y se incinera el cadáver. No solamente se ha cambiado la ropa, sino que se ha impedido que ese cadáver en el futuro vuelva a hablar, porque ya de las cenizas poco puede decir. Ya no se puede hacer nada de nada. O se quedan algunos restos por si hubiera que analizar algo. Bueno, quedan restos, pero muy difíciles de interpretar. Únicamente si hubiese un envenenamiento, por ejemplo, con arsénico, con determinados minerales que todavía quedan restos, sí se puede identificar, pero desde luego lesiones y otros aspectos de interés desaparecen. ¿Y las segundas autopsias se pueden hacer sin límite de tiempo? Digamos, han pasado varios años y empeora lo que es la percepción de los síntomas, de los problemas que tiene, de los síntomas, de las cosas que han ocurrido antes de que muriera. Claro, cuanto más tiempo pasa, la putrefacción convierte los tejidos en gases líquidos y desaparecen muchos indicios. Aunque en mi experiencia, a pesar de haber transcurrido muchos años, se puede indagar todavía lo que pasó. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una violación y asesinato de una joven en Ultecona. 14 años después de realizada la primera autopsia, nosotros hicimos la segunda autopsia y pudimos encontrar pruebas de quién había sido el asesino. Fue condenado. Al margen de lo que son los datos objetivos que se obtienen en una autopsia, entiendo que hay también un componente
experiencia que a uno le hace construir lo que ha podido pasar más allá de eso, de los datos que aportan concretamente en la autopsia. Bueno, aquí hay unos pasos a seguir, unos pasos que por desgracia, digámoslo así, las entes oficiales o los políticos no tienen en cuenta y conduce muchas veces al desastre y, bueno, a que inocentes paguen. Los pasos son primero la especialización, la formación. De nada vale una experiencia si esa experiencia está truncada por el mal hacer. Por lo tanto, especialícense, pero especialícense no teniendo un diploma colgado en la pared diciendo que es especialista, sino con unos cursos fundamentales exclusivos. Y segundo, la experiencia, por supuesto, la experiencia, y sobre todo verá que haya un maestro que haya enseñado esos primeros pasos, porque por ejemplo el libro le dice la muerte por intoxicación por monóxido de carbono es de color rojo. Oiga usted, pero es que hay muchos colores rojos, muchos tonos, muchos matices. Alguien tiene que enseñar cómo huele determinados aspectos de la muerte o de las lesiones del cadáver, cómo se transforman, y eso se lo puede enseñar un buen maestro, una experiencia y una especialización. ¿Por qué cuando se hace la primera autopsia se cometen errores? Quiero decir, no sé si son las prisas, no sé si son las ansias de encontrar a un culpable. ¿Por qué se pueden resolver casos 14 años después, como alguno que me ha comentado, y sin embargo se cometieron errores en la primera? Vamos a ver, se hace una autopsia, pero vamos a ver quién hace la autopsia, qué formación tiene, qué experiencia tiene, cuántas autopsias ha hecho antes en su vida, mire, cadáveres, tipos de muerte y circunstancias de la muerte son muchísimas. Es imposible que una persona, por ejemplo, se voy a aplicar muy sencillamente, una persona acaba la carrera de medicina, pocas autopsias ha hecho, pocas agresiones sexuales ha visto, pocos accidentes de tráfico y puede ser nombrado forense interino. Y ahí tiene usted a una persona que de repente se encuentra ante una autopsia cuando a lo mejor en su vida antes nunca ha visto ese tipo de lesiones, ese tipo de muerte y con su buena voluntad consulta libros, estudia y hace lo que puede. Lógicamente a veces se equivoca. Y lógicamente hacer segundas autopsias le hace perder amigos en la profesión, porque no debe ser agradable tener que revisar el trabajo de un compañero y darse cuenta de que a lo mejor se ha equivocado. Bueno, hay que ser totalmente honesto y imparcial y desde luego uno se gana muchos enemigos cuando se le rectifica la plana a otro. Lo que pasa es que hay algo todavía triste, hay una cuestión muy triste en España. Una persona hace una autopsia, está cualificado de cualquier forma y luego a otra persona hace la autopsia, un experto, un maravilloso especialista en la medicina forense, amigo, como el primero que ha hecho la autopsia, cobra un sueldo, se creen que es totalmente imparcial e infalible en lo que él diga, como el segundo que ha hecho la autopsia, a lo mejor ha cobrado unos honorarios o simplemente lo ha hecho a petición de la familia, creen que está comprado y ese informe demerece. Eso es triste, muy triste. Dice usted que en el libro que al hacer una autopsia el primer paso es comprobar si la persona está realmente muerta. Esto suena casi a risa. No, bueno, mire, que no. Yo le voy a decir una cosa. Hace pocos años, en un hospital de la provincia de Alicante, muere una persona de un infarto de miocardio. Aparentemente, bueno, le meten en la cámara mortuoria mientras llega el juez a levantar el cadáver y cuando llega la juez abre la cámara y está roncando. Y estaba certificado muerto. Claro, ¿qué pasó? Que cogió una infección en la cámara y un mes después murió. Esta vez sí murió de una septicemia. Porque hay que tener en cuenta que hay muertes aparentes. La muerte no es se apaga la luz y se acabó, se muere. A veces la muerte es un proceso. Este proceso sigue una serie de fases. Claro, en algunas de las fases simula la muerte cuando en realidad no es un fallecido. O sea, que realmente comprueba que está muerto cada vez que tiene que hacer una autopsia. Es obligación. Es no solamente comprobar que está muerto, sino signos reales y ciertos de muerte. Claro, no solo se le pregunta, ¿está usted muerto? No, habrá que hacer algo más, ¿no?
Claro, no vale decir está muerto porque no respira y no se mueve. No, hay que ver signos ciertos como son la formación de la lividez, la rigidez, una serie de signos que a uno le aseguran de que ya no vuelve a la vida. Así los que no nos dedicamos a esto, su trabajo nos parece un trabajo duro, entiendo, no solo porque bueno, trabaja con cadáveres a veces en muy mal estado, sino también porque uno se enfrenta al resultado de gente que es de una crueldad enorme a veces con otros. ¿Cómo se protege uno de todo eso? Bueno, por lo menos yo le hablo de mi experiencia, digámoslo así, 3 fases diferentes. Una primera fase es cuando se enfrenta al cadáver y se enfrenta a los hechos. Claro, al enfrentarse al cadáver uno está dirigido profesionalmente y es inmune a todo el perimundo que le rodea y va a cumplir con su profesión. Ya ha llegado a una serie de conclusiones de lo que ha pasado al cadáver y entonces ya vienen los sentimientos. Claro. Y efectivamente hay crímenes horrendos, hay crueldades que parece mentira que el ser humano llegue a tamaña inhumanidad. Entonces ya, claro, viene la fibra privada independiente de la profesional y sí, duele. Vamos a escuchar la voz de uno de esos casos en los que usted tuvo algo que ver. Todo lo que estamos viendo es un sueño. Un sueño es una pesadilla. Nada. Y con ese sueño, pesadilla, si cabe, poseemos ceniza. Esta es la voz del arropiero, son sus palabras en una entrevista que le hizo Televisión Española. Es el mayor, o está considerado el mayor asesino en serie de la historia de este país. Mató a 35 personas y cuando digo que usted tiene mucho que ver en la investigación para su captura, es porque tuvo mucho que ver en esa investigación para su captura. Claro, a este hombre, había matado a más de 35 personas en España, aparte otras en Italia y Francia. Y un buen día yo estaba en el puerto de Santa María, me llama el juez y la policía porque ha aparecido un cadáver en el río Guadalete, al que le han hecho la autopsia y han dictaminado que se ha ahogado. Cuando yo iba detrás del ataúd y vi que caían unas gotas de sangre al suelo, una sangre que era negra, muy oscura. Dije, no, un momento, alto, esto no es un ahogado, que la sangre pues es más diluida, más roja. Bueno, total, hice la segunda autopsia y entonces descubrí que la habían estrangulado, pero no había ningún signo. Tuve que recurrir a luces ultravioletas con filtros hasta ver un modo específico de matar y advertí a la policía y al juez que era una persona que había matado, que seguiría matando y que sabía matar. Efectivamente, ese fue el principio del fin de la carrera de este hombre. Un día más tarde mató a su vez a la novia y ya se descubrió todo. ¿Cómo serán las autopsias dentro de 20 años? ¿Somos capaces de imaginarlas ahora? Me refiero a los avances científicos, los avances tecnológicos, ¿cómo serán? Bueno, a grandes rasgos muy similares lo que es la autopsia, porque se está ahora inventando la autopsia, digámoslo así, sin abrir el cadáver. No, bueno, hay que tocar, ver, palpar, oler para llegar a precisiones. Desde luego hay todavía una serie de lagunas, por ejemplo, precisar exactamente al segundo la hora de la muerte, pero se irán descubriendo nuevos métodos. ¿Con qué proximidad? Cuando uno dice una hora, ¿cuál es el margen de error? Bueno, depende de muchas circunstancias. Por ejemplo, primero, si el médico hay que clasificar los cadáveres en 3 grupos. El cadáver reciente, que ha fallecido en las primeras 24 horas, el cadáver que ya está comenzando a pudrirse y el cadáver que está podrido. Son 3 grupos diferentes. Vamos a hablar del cadáver reciente. El cadáver reciente, hay una serie de parámetros importantes, por ejemplo, el enfriamiento del cuerpo. Bueno, es inaudito que se diga, bueno, está frío, no, caramba, que está frío. Mire usted, coja usted un termómetro que no cuesta mucho, póngale el termómetro en el recto y mire la temperatura rectal, porque hay una serie de curvas y parámetros para ver cuándo murió. Bueno, pero es que eso hay que compararlo con la temperatura ambiental. Coja usted el termómetro, mide la temperatura ambiental y emplee las tablas y las técnicas y el sentido común para determinar. Primer pincelado de cómo averigua cuándo murió. Segundo, coja usted una jeringuilla, pínchele el ojo y sáquele el humor vítreo del ojo. Determine el potasio
y aplique la tabla de determinación de la cantidad de potasio en función al tiempo pasado de la muerte. Segundo parámetro útil para ver cuándo murió. Tercer parámetro, mírele la parte más inferior del cadáver, que hay unas manchas de color violáceo o rojo de otro color, que son las livideces cadavéricas. Según el estado de esas livideces cadavéricas, tiene el tercer parámetro para ver cómo murió. Tercero, flexiónele, extiéndale los brazos, la mandíbula, las extremidades inferiores y vea la rigidez del cuerpo. Otro parámetro cuarto que le permite ver cuándo ha fallecido. Si coinciden esos 4 parámetros en una hora, esa es bastante cierta de la hora de la muerte. Lo del ojo me ha dolido, lo reconozco. Sí, desde luego. Lo del ojo me ha dolido como si hubiera sido a mí. No, pero ya está muerto, ya no duele. Es que soy muy empático. Y Quiero recordar, doctor, que en el caso del crimen del arropiero, era muy difícil localizar a este asesino porque no tenía ninguna relación con las víctimas, y se los iba encontrando, etcétera, etcétera. ¿Puede haber algún arropiero ahora en estos momentos que parezca, que esté realizando ese tipo de asesinatos y que parezcan accidentes? Bueno, solamente una pincelada en cuanto al arropiero y que no tenía relación con las víctimas. Asesinó a una persona en Barcelona, el arropiero tenía vendado el dedo por una herida, le metió el dedo en el ano, quedó el apósito dentro del recto. Caramba, es que nadie se preocupó de ver la sangre que había en ese apósito, que era la del arropiero. Si lo hubiesen visto, hubiesen descubierto al asesino muchos años antes y se hubiesen evitado más crímenes. Y por otra parte, ¿hay ahora arropieros? Bueno, pues yo creo que sí los hay. Y luego están las series de televisión. Hola, David. Ah, hola. Bien, ¿qué ha ocurrido aquí? No sé, yo también acabo de llegar. La lona está limpia, no ha sido arrastrada ni enrollada. Yo diría que trajeron el cuerpo hasta aquí y aquí lo dejaron. Que la lleven a residuos. Hormigón ni caliche. No encontraremos impresiones de pisadas. Faltan ciudades para tener CSI Las Vegas, CSI Nueva York, CSI de todo. ¿Cuánto se parece la realidad de las series? ¿Nada o algo? Bueno, algunas cosas son, digamos, bastante acertadas, pero hay algo de ciencia ficción también, o de imaginación. Pero bueno, algunas cosas sí son acertadas. Usted cuando las ve toma nota de, pero ¿cómo dicen esto, hombre? Si eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿O consigue desprenderse y disfrutar de ellas? No, yo vi una y ya no he vuelto a ver ninguna más. Ni quiere verla, ¿verdad? Y una cosa, hace poco le leí unas declaraciones diciendo que usted sabía cosas del caso Marta del Castillo, pero que no podía ampliarlas. No sé exactamente a qué tipo de cosas se estaba refiriendo. No, era de otro asesinato, no de Marta del Castillo. ¿De cuál era? De otra persona que fue violada y asesinada en Huelva. Y no se refería al de Marta del Castillo, ¿verdad? No. Bueno, pues ya lo saben. Lo que cuentan los muertos, doctor Luis Frontela, con él hemos arrancado esta hora. Muchísimas gracias, doctor, y que vaya estupendo la historia, muy interesante. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Adiós.